Bueno, empezamos este nuevo episodio de Agenda Económica. Esta vez vamos a hablar de un tema que preocupa a todos los argentinos, que es la cuestión de la inflación. Para eso vino acá Andrés Aciaín. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, breve presentación. Nos conocemos hace mucho tiempo. Por ahí la gente... Bueno, también te conoce la gente. Ahora sos famoso. Algunos. Pero algunos. Pero doctor en Economía. En ciencias sociales. En ciencias sociales, porque eso es Economista y interesante. doctor en ciencias sociales. Economista y doctor en ciencias sociales, pero por un motivo bastante particular. Me parece que hay que contarlo eso, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas es bastante reacio a tener tesis doctorales heterodoxas, lo podemos decir de esa forma. Sí, la verdad que yo creo que era más una cuestión política, personal. Yo fui docente muchos años de la Facultad de Ciencia Económica de la UBA, creo. De crecimiento más de 15 económico. años fue. De crecimiento económico. Crecimiento económico. Y he tenido 3 intentos de echarme de la facultad y volví siempre como esos muñecos que le pegan y vuelven, de la mano de los estudiantes, los docentes que hacían fuerza para que vuelva, entonces las autoridades daban marcha atrás. La última vez, de vuelta me habían echado y había vuelto, y justo tocó la pandemia. Y bueno, ese regreso nunca se realizó porque la facultad cerró de un día para el otro cuando me tenían que asignar un curso. Y bueno, y al final nunca quise volver porque también yo estaba cansado de un ambiente hostil, la verdad, y donde con una idea de persecución política más que nada para mantener un kiosco, vamos a ponerlo en concreto, era porque solo los docentes concursados votan. Entonces el sector que mantiene el control de la facultad, que es un sector del radicalismo y del peronismo afín, históricamente limitaron el número de docentes concursados, salvo que sean alineados con ellos, digamos. Un heterodoxo no podía ganar un concurso. Hasta Kicillof lo han volteado en concurso, digamos, y entonces Ferrer, lo echaron a Ferrer, Aldo Ferrer, un poco antes de fallecer, unos años antes. Así que bueno, no me voy a... Como me dijo Norberto Galazo en una de las tantas veces que me echaron, deberías estar orgulloso de que te echen de ese antro. Sí, Así que me fui a hacer el doctorado a otro lado porque ahí tenía una guardia pretoriana que me iba a impedir pasar. Y dos temitas me inspiran esto. Primero, la importancia de votar en graduado. Graduado es, la facultad tiene varios claustros, estudiante, docente, no docente, graduados, y graduados es el único, en nuestra facultad en económicas, el único claustro que más o menos está ahí de llegar a la minoría. Tienen que pensar que todas las facultades económicas son todos naranjas, todos radicales, y no hay ninguna minoría. Los estudiantes, los docentes, ninguno. El docente directamente no se puede armar lista paralela, porque si no, obviamente te pasa lo que te pasó a vos. Y en docente nos faltó, de 4.000 votos, nos faltó 8 votos para llegar a la minoría en la elección del año pasado. El año que viene se vuelve a votar en abril, así que bueno. Bueno, iremos a votarte. Tenés que empadronarte primero, ¿Todas las veces hay que empadronarse? No, es que vos si no votás 2 veces seguido, ya perdés y tenés que volver. Bueno. Y yo me acuerdo que hace 4 años viniste a votar, pero en un día equivocado, la semana anterior. Y no vivo en Buenos Aires, voy a dar la excusa, claro. No vivo en Buenos Aires cuando vengo. Bueno, eso es interesante también. Vos, la tesis que hiciste es sobre Bunge. Eso me remite un poco a los libros, los que tenés ahí, que hicimos sí. En el Ministerio de Economía, que están descargables por PDF. Este es el de Mariano Fragueiro, escrito sobre moneda y banca, que hizo Rodrigo López, pero vos hiciste también uno de esos sobre Bunge, que es tu tesis doctoral. Sí, sobre Alejandro Bunge. La idea es un que poco... hice con Mario Rapaport, claro. Un historiador como director. Alejandro Bunge fue un ingeniero conservador, industrialista, digamos, podría haber sido una línea de nuestra propia oligarquía con una vocación más nacional e industrialista. Era un facho también, ¿no? Vamos a decir, todo es como la años línea. 20, sí, todo era como, te diría, el Partido Republicano de Derecha norteamericano. Y muchos de sus discípulos, después, vueltas de la historia, trabajaron con Figuerola en el armado de el primer plan quinquenal de Perón. Es más, la Secretaría de Trabajo, que después Perón elevó a Ministerio, era donde históricamente Bunge había empezado las primeras estadísticas de la Argentina, que después continuó Figuerola y que fueron las que a Perón, cuando
después del golpe del 43, preparándose para después fue presidente en el 45, en ese intermedio, con esas estadísticas fue donde se planificó la revolución peronista en lo que fueron esos años de gobierno y de transformación social. Tiene un legado muy largo, incluso la reforma bancaria, la nacionalización de los depósitos, viene de la idea de un discípulo de Bunge que la había copiado de un economista de Chicago, la famosa banca Simmons, sí, que ahora propone Milei. La vuelta de la vida. que fue aplicada por Perón a su manera en sus 3 gobiernos. ¿Podés explicar un poco eso, la banca Simmons? Porque es cierto que bueno, arrancando un poquito más del contenido de la entrevista, una de las cosas que pasó en estas elecciones es que la gente, a través de votar a un tipo que dice como eje, digamos, de campaña que va a dolarizar, es cierto que la gente empezó, a través de eso dijo, bueno, se dolariza, entonces no va a haber inflación, ¿no? Entonces es una solución fácil frente a un problema que es acuciante para toda la sociedad. Y una de las propuestas que después apareció, nadie, la verdad, nadie sabe qué es lo que propone Milei, que todos esperan dólares, pero nadie sabe más. Antes de la primera vuelta, creo que ningún economista se había propuesto pensar seriamente lo que era esto de la dolarización, salvo algunos que estaban ahí dando vuelta. Y después de las PASO, digo, no de las primeras vueltas. Después de las PASO todos nos pusimos a mirar, bueno, a ver, hablemos ahora en serio, ¿qué es esto de la dolarización? Reculó en chancleta, aparecieron un montón de propuestas que estaban ahí dando vuelta, y una de esas de propuesta, digamos, de argumento, de por qué y de cómo hacer la dolarización, y una de esas era, por ejemplo, la banca Simmons, que uno dice, bueno, son cosas que aparecen en la teoría económica, pero que son marginales en el sentido que no es lo que se estudia generalmente en las carreras sobre cómo funciona la economía y las principales teorías. Sí, para que se entienda, digamos, el sistema bancario actual se llama sistema de encaje fraccionario. ¿Qué es esto? Que los bancos toman tus depósitos y no lo pueden prestar todo. Solo prestan una parte y otra la tienen que dejar encajada en el Banco Central. Eso por un tema de seguridad. Sí, a partir de un encaje de un sistema de seguridad. ¿Cuál es el riesgo de una corrida bancaria? Es que todos quieran buscar los depósitos y como solo está encajado una parte, los bancos lo otro lo tienen prestado y no lo puedan devolver. En Argentina en realidad tienen prestado un 15-20%, porque el resto está o en LELIQs o en títulos públicos. Sí. Pero ponele. Como Milei propone dolarizar, el Banco Central ya no podría ser prestamista de última instancia porque no emite dólares. Entonces, si hay una corrida bancaria, no podría salir a hacer un salvataje emitiendo moneda como hizo Estados Unidos, por ejemplo, en las corridas que hubo en ciertos bancos, creo que en California, ¿no? Es que el Banco Central está para evitar eso, ¿no? Lo que tiene que entender la gente es que el banco crea dinero cuando recibe depósitos, esos depósitos los presta. Si vas a buscar tu plata, si todo el mundo va a buscar su plata junta, no está, digamos, ¿no? Porque esa plata está prestada. Por eso. Entonces, ¿qué pasó? Una de las objeciones a la dolarización es que cualquier corrida sobre un banco, un rumor, podría desatar algo que no hay capacidad, no hay prestamista en última instancia. Entonces, cualquier corrida entre un banco, el banco quiebra y la gente pierde los ahorros. Frente a esa dificultad, desempolvaron... Eso en un caso de dolarización. Sí, en un caso de depósitos en peso no hay riesgo. No, en caso de un depósito en peso el Banco Central puede emitir moneda y te la da. En caso de una dolarización es como la convertibilidad, todos querían los dólares, no había dólares, el Banco Central no emitía dólares y se acabó un corralito y te confiscaron los depósitos. Entonces, una de las trabas, Milei propone la dolarización y le dicen, pero vamos a terminar como la convertibilidad, perdiendo los ahorros. Y él dice, no, porque voy a inventar la banca Simmons. Y sacó de la galera esta idea de la banca Simmons. ¿Qué es la banca Simmons? Técnicamente sería como que yo el coeficiente de encaje, eso que el banco tiene que guardar, te lo subo al 100%. Es decir, los bancos toman tu depósito y no pueden prestar nada. Perón hizo esto en su momento y se llamó nacionalización de depósito con un banco central que tomaba tus depósitos, todos quedaban encajados en el banco central y por el otro lado emitía líneas de crédito en paralelo, el Banco Central, que las direccionaban los bancos en la línea de redescuentos. Como que los bancos actuaban como captadores de depósito y colocadores de crédito a nombre del Banco Central. En Milei es diferente porque, a diferencia de la experiencia de Perón, de Banca Simmons, que se llamó nacionalización de depósito, que era darle el poder al Estado de seguridad sobre los depósitos por un lado y de control y dirección del crédito y las condiciones por el otro, en este caso lo quieren hacer anulando el Banco Central. Entonces, ¿cómo sería la Banca Simmons? La Banca Simmons ya existe en la Argentina, se llama Caja de Seguridad. Vos agarrás la plata, la pones en el banco en una caja y no te paga ningún interés y tenés que pagar.
por tus depósitos. Eso es la banca Simon. No hay crédito. Entonces, ¿qué plantea la banca Simon? Plantea, por un lado, caja de seguridad para el que no quiere riesgo. Obviamente no hay riesgo de corrida porque la plata la pusiste en un cajón, cuando la vas a buscar te dan la llave y la sacás, lo mismo la caja de seguridad. Pero tampoco te genera ningún rendimiento. Es más, pérdida, digamos. A pérdida porque tenés que pagar el costo de la caja de seguridad. Entonces, si vos querés ganar algo con tus ahorros en el banco, en lo que haces ahora poniendo en un plazo fijo, lo que dice mi ley es, bueno, pero ahí los riesgos los tenés que asumir totalmente vos. Entonces eso de que no hay peligro de corrida es una chantada, no hay corrida sobre el banco porque vos directamente te haces cargo de todo el riesgo inversor que antes se hace cargo el banco. Entonces vos invertirías a través del banco en un fideicomiso que tiene, por ejemplo, créditos de consumo de corto plazo de tarjeta, que tiene bonos del gobierno o que tiene alguna inversión con alguna empresa. Pero vos directamente no, vos no haces un plazo fijo, el banco agarra esa plata y hace la inversión en un fideicomiso, en un bono. No, sino que vos lo haces directamente, como si pusieras guita en la bolsa, como si pusieras guita en un fideicomiso directamente. Entonces, todo el riesgo inversor, si vos lo querés retirar y eso no lo podés vender porque ahora no tiene valor de mercado, o si se desvaloriza, todo eso te lo comés vos directamente. Y los bancos lo que hacen es que todo el riesgo de crédito se lo trasladan directamente al ahorrista. Entonces, vos decís, la banca Simon no tiene riesgo de corrida. Es muy gracioso, no tiene riesgo de corrida porque en realidad no te está dando oportunidad de hacer un plazo fijo, sino que te obliga o poner una caja de seguridad o comerte todo el riesgo inversor a vos. Imagínate si riesgo de mercado, pasar de un riesgo sistémico a un riesgo de mercado. Un riesgo de mercado donde vos toda la plata de tus ahorros los tenés que jugar en acción, en fideicomiso. Imagínate 90% de la población que no sabe una goma de economía y mucho menos de finanzas. Sí. Los estás entregando al muere. Es decir, tenés plata y no querés que se te desvalorice, manejalo, porque no hay más plazo fijo. No existe más plazo fijo, no, te tenés que hacer cargo vos, entonces vienen los agentes de inversión. Es más, vos te metés en las plataformas de los libertarios que te promocionan la banca Simon y después te venden abajo un curso de educación financiera y cómo hacerte millonario, porque dicen, con la banca Simon vos asumís los propios riesgos y mejor formate. Entonces, bueno, es un sistema un poco peligroso para el ahorrista medio, podemos decir. Sí, está claro. Y es abierto a, viene en consonancia un poco. Yo siempre digo, el Banco Central está mucho para, una parte para cuidar los ahorros, y otra parte, los ahorristas sobre todo, y otra parte también para evitar que haya cositorto, digamos, dando vuelta por todo el mundo. Eliminar el Banco Central tiene, y toda esta idea de la banca Simons va en ese sentido, es decir, bueno, la verdad que vamos a estar entregado a todos los chanta que hay dando vuelta. Como pasa mucho con las billeteras virtuales, mucha gente que puso la plata acá ya, después desaparecieron. Las criptos, sí, ¿a dónde llamar? No hay quien responder, digamos. Y sí, bueno, no están regulados y entonces, el banco obviamente, si vos decís, el banco tiene que sí o sí hacer lo que dice que va a hacer, si no tiene que responder por sus bienes. Todas estas cosas, exchange y todo eso, generalmente está muy en el aire, ¿no? Lo de las criptos es todo muy en el aire, y de confianza así entre privados, diría yo. Un capitalismo desregulado como el que existiera en los comienzos del capitalismo, podemos decir. Capitalismo del siglo XIX, en el siglo XXI, sí, pero con tecnología. Sí, no sé, incluso más atrás. Sí, en términos muy teóricos, abstractos, si nos ponemos así, más en sociólogos o historiadores, yo creo que estas tesis del anarcocapitalismo que acá levanta Milei tienen que ver con el crecimiento de los grupos económicos, digamos. Vos tenés ahora Soros, Bill Gates, Elon Musk. Son personas, y las conocemos todos ya, como tipos que manejan el mundo en los hechos por el poder económico que tienen, el poder a través de sus empresas. Entonces la realidad de la concentración económica en esta elite global de capitalistas hace que los capitalistas digan, che, y si corremos al Estado y ocupamos directamente el gobierno, digamos, entonces la utopía de eliminación del Estado, que en los anarquistas sociales era que los trabajadores corriendo al Estado pudieran tomar los medios de producción en sus manos, porque el Estado era el guardián de la propiedad, que se los impedía, se transformó en una tesis donde el poder corporativo y de los grandes multimillonarios, digamos, a nivel global, dicen, podemos directamente gobernar la sociedad sin ningún límite. ¿Por qué seguimos respetando estos límites que nos impone un Estado? Por más que lo tengan comprado a jueces, de esto, lo otro, de última lo tienen que comprar y pagar. Dicen, ¿por qué no tomamos directamente el control, no? Es cierta forma esta utopía que hace carne en grupos
muy poderosos, digamos, si uno ve quiénes promueven estas utopías, digamos, acá está Milei, pero Milei come en un montón de fundaciones libertarias que a su vez cuando vos haces la telaraña responden a Atlas Network, Cato Institute, no me acuerdo, hay una tercera, Hedson, no me acuerdo, hay una tercera más. Y bueno, y atrás de eso está el grupo los hermanos Koch, un grupo de multimillonarios norteamericanos que promueven estas ideas. Está Templeton, el grupo financiero Templeton. Está también el Departamento de Estado norteamericano también. Pero bueno, está claro que hay personas, bueno, acá está el de Mercado Libre, ¿no? Galperín, uno de los promotores, ya el nombre de su empresa, digamos, uno viene con esas ideas. Hay varios, digamos, son grupos de empresarios y de gente muy poderosa, muy rica, que también tienen sus utopías sociales, y en este caso es directamente gestionar el Estado por ellos mismos, ¿no? Con esta idea de la privatización de todo. Incluso los anarcocapitalistas, digamos, en sus bases teóricas, hablan de privatizar la justicia. Entonces vos, el Estado de Derecho lo contratás, digamos, como una empresa que te cubre con un Estado de Derecho determinado y un seguro, digamos. O sea, quieren reemplazar hasta el último rol del Estado, que es el ejercicio de la justicia y de la violencia, ¿no? Que también contratan una agencia de seguridad, o sea, como el Estado en sí desaparecería en sus funciones con esta utopía, o a donde se dirige como trayectoria utópica, ¿no? Después te transforma en una apertura económica que quiebra muchas pymes en la realidad concreta, y en la privatización y el robo de algunas empresas nacionales. Termina siendo al fin y al cabo como uno tiende a pensar que la dolarización no se va a hacer. Entonces el efectivo gobierno de Milei podría llegar a ser algo muy parecido al de Macri, pero con una situación económica mucho más complicada, porque Macri agarró, bueno, era un regalo la Argentina cuando agarró, lo hizo mierda en 4 años, ahora llega con una inflación de más de 100%, una deuda terrible, sacar el cepo inmediatamente puede llegar a generar hiperinflación, me parece, en esta circunstancia. Sí, antes incluso. Nosotros, un poco el análisis a veces del Centro de Estudios Calabrini Ortiz que veníamos viendo es que la realidad es que la dolarización como propuesta, con los pocos dólares que hay, está muy difícil. Entonces, lo que más o menos tenemos los números, decimos, esto cierra o con una hiperinflación o con una confiscación de depósitos, más algo que le consigan afuera, de guita de afuera, ¿no? Pero ¿quién va a querer prestar, no? Eso es uno de los temas. Salvo esta gente tal vez, pero hay que ver, porque también vos decís, compro la Argentina, ¿cuánto sale? Para estos grupos dicen, ¿cuánto me sale comprar la Argentina? Porque bueno, hay que ver qué te ponen. Entonces, si me ponen de garantía YPF, me ponen las acciones de tal empresa, me ponen tal rol del Estado, me ponen territorio, ¿qué me ponen? La Malvina. Sí, Banco Nación, como era en el 2001, 2003, que eran las tierras. Poneme todo eso y me compro todo, ¿cuánto me sale? Entonces, hay que ver, ¿no? Uno diría, obviamente, en el mercado hoy no conseguís plata emitiendo bonos a un valor bajísimo, digamos. Está saturado la deuda argentina, pero el nivel de entrega a que se puede llegar, uno nunca sabe. Entonces, ¿cuánto tenés que poner? Porque yo no te digo que nos van a poner los 50.000 millones de dólares, pero por ahí te ponen 10.000 y para una dolarización precaria, previa hiperinflación y previa confiscación de depósitos, alcanza. Entonces, bueno, están esas cosas. Pero hay que ver cuánto consiguen. Después, si querés, hablamos de los detalles, digamos, de las fórmulas que están gestionando. Después está el tema que vos decís, bueno, hay pocos dólares, no alcanzan los dólares, ¿no? No sabemos. Entonces uno dice, claramente esto cierra con un dólar muy alto, es una alternativa, o confiscando depósitos para que, si a vos te dicen ahora tus depósitos están en dólares, no los puedas sacar. Porque si a vos del día de mañana te dicen, ahora todo está en dólares, ¿no? El efectivo que hay que cambiar son 10.000 millones de dólares al valor del paralelo. Pero después quedan, si vos le empezás a sumar las cajas de ahorro, cuenta corriente de plazo fijo, son casi 50.000 millones de dólares. Bueno, ponen que consiguen 10.000 y cambian los pesos para que la gente vea, me dieron un verde, es verdad. Ahora, a mí, a vos, yo tengo un plazo fijo, me dicen ahora está en dólares. Y yo sé cómo es esto. Al otro día voy al banco y le digo, dame todos esos dólares que este loco dice que yo tengo, y me los llevo. Obvio. Y si pasa eso, se cae porque no están esos dólares. Sí. Entonces, un corralito de nuevo, digamos. Sí, lo dijo Carlos Rodríguez, que es uno de los asesores de Milei.
Entonces, si vos haces esa cuenta, un triunfo de Milei desataría una corrida bancaria y cambiaria antes, claro, sí, cuando ya gane. Cuando ya gane, porque todo el mundo viendo la que se viene la va a querer anticipar, y porque Milei mismo lo va a fomentar, Sí, obvio. porque a él le conviene que el salto del dólar a la bosta y la confiscación de depósitos sean antes que él asuma si el costo político lo descarga sobre el peronismo. Entonces, está jodida la situación. Sí, sí, ¿no? está claro. Es probable también, por otro lado, yo lo que uno pensando que llegamos a balotaje, porque si no llegamos a balotaje se complica todavía más, porque este proceso arranca el 23 de octubre. Sí. Llegando a balotaje, uno puede pensar también que Juntos por el Cambio, sabiendo que si gana Milei se desaparece, puede empezar a jugar más con el peronismo y hacer mucho más, digamos, y ya hay gente que empieza a decir eso, y bueno, tal vez evitar esa situación, pero bueno, son cuestiones de la política después de... Sí, yo la verdad que los Otro veo, de Juntos por el Cambio irán a negociar. los veo más bien negociando Juntos del Cambio y hasta un Claro. sector del peronismo negociando los Sí, votos sí. en el Congreso con Milei. Sí, el peronismo, bueno. los de siempre. Sí. Es el poder, núcleo del poder que un siempre hay en problema el con nuestro Parlamento. candidato que estaba dentro de los de siempre, pero bueno. Sí, pero ahora Ahora como, está ocupando un nuevo rol. claro, como él tiene un nuevo rol, ya cambió la cosa. Por ahí podemos plantear el tema de la dolarización respecto a la inflación. Dime. Cuando uno analiza el impacto de una dolarización en términos de ¿puede parar la inflación? Sí, ¿no? Bueno, uno tiene que matizar en qué sí y en qué no, digamos. La inflación argentina tiene varias cuestiones, pero vamos a centrarnos en la dolarización. El primer punto importante que elimina de la inflación una dolarización es la devaluación de la moneda. O sea, claramente en Argentina, uno ve la historia inflacionaria, cada salto del dólar es un impulso inflacionario y es el impulso principal, vamos a decir, en la historia inflacionaria. Obviamente, no tenés más moneda, no se devalúa la moneda porque deja de existir. Entonces, la devaluación deja de existir como motivo que impulsa la inflación. Otro punto importante es la inercia inflacionaria. Uno en Argentina tiene contratos de alquileres, por ejemplo, indexados por la ley de alquileres. Vos este año te aumentan los alquileres mínimo, no sé, un 90%, que fue la inflación del año pasado. Y el año que viene un 100 y pico % que va a ser la de este año. Entonces, alquileres, cláusulas gatillo en los salarios, ajustan por la inflación pasada, plazo fijo suba, crédito suba, jubilación, asignación. Sí, tenés toda la economía indexada. Bonos ser, la política ahora de tarifas con cierto rezago, la política cambiaria con cierto rezago. Vos ves, está todo casi indexado. Entonces, la dolarización, en cierta forma, al dolarizar los contratos, rompe en parte con esa indexación en los hechos, porque vos, el alquiler, en vez de que te digan va a ajustar por la inflación del pasado, te dice, no sé, son tantos dólares. Son tantos dólares por mes. ¿Viste? Y entonces rompe. Que ya empezó a pasar. ¿Cómo? En algunos casos ya empezó a pasar. Justamente. En eso puede romper la inercia, que sería otro factor muy importante. Lo que no rompe la dolarización, que es donde puede fallar, podemos decir, en términos de política antiinflacionaria, es en la puja distributiva. Digamos. Vos tenés, por ejemplo, dolarizás y Milei dice vamos a eliminar los subsidios a las tarifas, entonces van a aumentar las tarifas, ¿no? Los empresarios pasan a precios, aumento de tarifa en dólares. Pues la tarifa aumenta en dólares, ya dolarizado, los empresarios aumentan las tarifas en dólares, a las empresas les aumenta el costo en dólares, pasan a precio, los trabajadores reclaman aumento de salario por aumento de los precios, los empresarios pasan los aumentos de salario a precio, digamos, esa inflación por pujas distributivas a partir de algún shock sobre algún precio clave, como en este caso las tarifas, seguiría existiendo y con una dinámica propia. Entonces la idea de dolarizamos y vamos a tener la inflación de Estados Unidos no es cierta. Ecuador el primer año de dolarización tuvo una inflación del 92%. Y nosotros el primer año de convertibilidad tuvimos una inflación del 42, 43, no me acuerdo. Por esa, Sí. Entonces, puede haber procesos inflacionarios autónomos aún en una economía dolarizada. Lo que, por un lado, esta idea de Banco Simmons, imagínate si hay un proceso de inflación en dólares, toda esta idea de la pongo en una caja de seguridad, perder plata como loco. No. Y por el otro lado, está la cuestión que nunca recuperas la competitividad. Porque la devaluación... Va empeorándose todo. Claro, la devaluación, que es desde el punto de vista inflacionario bueno que no exista,
también es una forma de que el sistema económico ajusta desequilibrios cada tanto, ¿no? Con saltos del dólar. Uno central es la capacidad de competir de nuestra producción con el resto del mundo. Entonces vos tuviste inflación en dólares, te encareciste en dólares, bueno, puede estar complicado. Depende mucho del punto de partida. Si vos la partida fue una hiperdevaluación, tal vez tenés un colchón como para absorber esa inflación, pero hay que ver hasta dónde, porque hoy lo que vimos es que Massa devaluó un 20% y los precios en una semana aumentaron el 10% y en un mes ya recuperan más o menos otro 10%. En 2 meses perdiste, si querés, la devaluación. Digamos, el pase a precio, el pass-through, es muy rápido. Hay en todo lo que escucho sobre la dolarización aparece algo que llama la atención, es que no le conviene a nadie, en el sentido que los industriales van a perder competitividad, los bancos están con los problemas que ellos ya saben, en verdad, ¿no? De posible corrida. Incluso yo creo que los exportadores de agro puede llegar a serle bastante negativo. Bueno, hay que ver, digamos, a quién les serviría todo esto. Hay como una sensación de que a los actores tomados de a uno puede llegar a ser más problema, o por lo menos en los hechos, y por ahí hoy no lo ven, que son cosas que pueden pasar, pero esa pérdida de competitividad termina afectando toda la economía real en general. Sí, claramente hay, como siempre, el bloque a favor en contra, por ahí están a favor las privatizadas, como siempre, porque ganarían en dólares. Que son pocas, digamos, pero en su momento, en los 90, sí era un y algunos empresarios importadores que se les facilitarían trabas. Claro. Los exportadores los quieren recompensar con la compensación de que no habría retenciones, no habría desdoblamiento cambiario, y entonces le compensaría la pérdida de competitividad. Pero yo creo que a través de lo que vos decís se abre otro interrogante más interesante, que es: ¿a quién responde en términos de intereses económicos Javier Milei? Exactamente. ¿No? Claramente no es un actor que uno dice es el representante de el poder económico argentino, del círculo rojo, digamos. No, es un outsider del establishment, no lo ve, un bicho raro. Claramente para mí es muy parecido en la época de la dictadura, digamos, por ejemplo. Te operaban a través de la Escuela de las Américas, te formaban los militares, y después a través del ahogo financiero y el recurrir a créditos internacionales te ponían los Chicago Boys en el Ministerio de Economía. Entonces te abordaban con un sector, por ejemplo, minoritario, Martínez de Hoy, los Chicago Boys, que respondían a una City financiera que ni existía casi en esa época, y se le imponían a los industriales, se le imponían a todos. Entonces, claramente yo creo que la nueva derecha global, digamos, que promociona a estos personajes, con toda esta estrategia de marketing en redes, digamos, que está trabajando en un plano con estos grupos poderosos internacionales detrás, te meten un outsider, un Bolsonaro, te meten un Milei, que no representa necesariamente a las clases dominantes locales. Claro. Pero, como él entra con una agenda de ultraliberal, favorable en términos teóricos, por lo menos a la clase empresarial, está claro que a medida que gana posibilidades, muchos de estos sectores dominantes empiezan a negociar y ven en Milei la posibilidad de romper una serie de barreras hacia políticas que ellos promovieron siempre: flexibilización laboral, reforma del Estado, reforma del sistema jubilatorio, reforma impositiva, un montón de demandas del círculo rojo, ¿no? Apoyo a los grupos dominantes mediáticos. Se va acomodando, digamos, el poder apoyo a la libertad de prensa, apoyo a una justicia cooptada por el poder económico llamada independencia de poderes, ¿no? Bueno, todo el decálogo de demandas del círculo rojo. Ahora, yendo un poco más a por ahí, propuestas propias, bueno, vos escribiste un libro acá, Inflación, una costumbre argentina, que salió el año pasado. Venís trabajando el tema de inercia, me acuerdo en el Cefidar lo charlamos en su momento. Inflación, una costumbre argentina, sus causas y cómo combatirla. O sea, sos de los primeros que arrancó con ese tema en el 2014, 2015. Y en su momento como que no hacía mella, o por lo menos nadie veía lo importante que era la inercia, porque en esos años había, 25% de inflación, era todo un tema que se suponía que se podía acomodar.
Y de repente, bueno, fue subiendo un escalón, como vos decís, 50%, y ahora otro escalón, estamos en niveles de 100% anual o más incluso. Bueno, ahí había una propuesta de qué hacer, un plan de estabilización, digamos, qué otras experiencias hay. Pensé que ahí necesitamos un momento, si bien no está evidentemente en la agenda del candidato Massa, tal vez es algo que está habilitado para empezar a hablar, que es decir, bueno, hay un tema con la inflación, la gente vota a Milei indirectamente por la inflación, ¿cuál es la propuesta que se pueda llegar a tener del lado del campo popular para poder enfrentar ese tema? Hasta ahora se hizo mucho de gradualismo y vos hablas más de una política más de shock, ¿no? más dura respecto a cortar toda esa inercia inflacionaria. Sí, mira, la idea de ese libro, y justo estamos por sacar ahora, probablemente cuando este video salga ya esté circulando un plan de estabilización desde el Centro de Estudios Carolina Ortiz, nuevo. Fue una visión de que la heterodoxia, un poco por una reacción importada, de que los planes de estabilización, sobre todo en los países centrales, digamos, en países centrales se da una idea de que la ortodoxia se preocupa de la inflación, la heterodoxia por el empleo. Entonces, bueno, importando esa idea en Argentina, para mí en una visión totalmente descontextualizada de nuestra realidad nacional y económica, la izquierda se hizo la boluda con la inflación cuando era un problema grave y que fue escalando. Y los economistas heterodoxos no hablaron de cómo atacar la problemática inflacionaria, digamos. Creo que es el único libro que habla de inflación desde la heterodoxia en 20 años. Sí, y yo te puedo decir, tengo un largo legajo. He intentado en una época publicar un artículo sobre inflación en el Banco Central y me lo bocharon porque no se podía hablar de la inflación. Para tener una idea de los delirios que se ha llegado de nuestro lado. Sí, claro. Y eso lo que hizo, desde mi visión política, es dejar la cancha vacía. Y si vos dejás la cancha vacía, el que entra a jugar gana, porque del otro lado no hay nadie, muchachos. Entonces vino Milei, puso dolarización y tiene altas chances de ganar porque le dejamos la cancha vacía. Entonces nosotros empezamos con la idea de que hay que presentar propuestas de política económica ligadas a cómo frenar la inflación. Este libro es resultado de eso, y la idea es salir a la opinión pública más que nada para despabilar y pinchar a los nuestros, de que empiecen a agitar una política y empecemos a debatir una política en serio, cómo frenar la inflación en Argentina. Yo creo que, como vos decís, a nivel funcionario a mí no me daban pelota, digamos, porque estaban siempre la idea de funcionarios cobardes, digamos. Si puede evitar hacer algo que puede llegar a salir mal, lo evita, porque para qué va a tomar un riesgo, mide, y en general tiene una tendencia a la cobardía, por lo menos el 90% de nuestros funcionarios y de todos los funcionarios del mundo, ¿no? Es una condición de la burocracia, vamos a decir. Pero creo que cuando la inflación ya escala a 3 dígitos, el costo de no hacer nada es tan grande que empieza a permear la idea de que hay que hacer algo, incluso en la heterodoxia. Claro. En ese sentido, para mí es muy positivo que ya hay una idea de lanzar, digamos, que se necesita un plan de estabilización incluso desde la heterodoxia. Creo que eso está permeando a nivel subterráneo, porque dicen no están dadas las condiciones, sobre todo externas, no tenemos dólares como para lanzar un programa creíble. Creo que los 3 dígitos de inflación por lo menos ablandaron y abrieron algo que para mí, si lo hubiéramos atajado con el 20 y pico %, hubiéramos sido Gardel, y la derecha no crecía en la Argentina porque no tenía argumento. Yo creo que en Argentina sin inflación la derecha, listo, sería algo anecdótico en los votos. Y de la mano de un programa contra la inflación nos van a vender medio país, ¿no? Ese es el problema, digamos, con la excusa de que vienen a parar la inflación nos van a vender medio país. Entonces, bueno, un poco la propuesta de esto es eso, es pinchar. Cuando vos pensás un plan de estabilización, a un punto estar de acuerdo que hay que hacerlo. El otro es tener claridad sobre cuál es la causa de la inflación, cuáles son las características de la inflación y que el plan sea acertado. Y después que pueda ser llevado a la práctica exitosamente. Todas esas condiciones tienen que cumplir. En Argentina o en Brasil, cuando uno ve, o en muchos países que tuvieron procesos inflacionarios largos, uno ve que se han implementado 5 o 6 planes de estabilización fracasando antes de que se diera uno que tuviera éxito, ¿no? Acá fracasó el de Martínez de la tablita, fracasó el plan austral, y después la invocaron muchos años después, 79, casi 12, 13 años después, recién invocaron uno con la convertibilidad que funcionó. Uno ve la historia de Brasil y lo mismo. Parte por los programas en sí que tenían errores, por ejemplo el de Martínez no tomaba en cuenta la inercia,
parte por las condiciones económicas, digamos. El plan austral fracasa, entre otras cosas, o centralmente, porque no había dólares con que sostenerlo en la década de los 80, hecho que también hizo fracasar los planes en Brasil, tipo el de Collor y otros planes de estabilización. Nosotros caracterizamos que la economía argentina ahora es una inflación de 3 dígitos. Si quieren hacemos un broma para digamos, inflación de un dígito. País central tiene una inflación del 3, 5, 8, 10%, 12 como máximo. Ya es de 2 dígitos, pero baja, digamos. Esas inflaciones en general son un impulso y una propagación. Por ejemplo, guerra en Ucrania, aumentaron la energía, los alimentos, y después propagación, que es que los empresarios lo pasan a precio, los sindicatos quieren recuperar cierta cuestión de salario, alguno devalúa para no perder competitividad. Esos son los mecanismos propagadores bajo la lógica estructuralista de cómo se piensa la inflación. Las políticas que se hacen en general, ¿cuáles son? Tratar de eliminar la causa, o sea, porque si permanentemente tenés un impulso, va a estar permanentemente esa inflación, y después debilitar los mecanismos propagadores. La política en general es una política de ajuste, suba de tasa de interés, de achicamiento un poquito de la dinámica económica para que la capacidad de traslado a precio de los empresarios, la capacidad de reclamo sindical, digamos, se debilita, y por lo tanto los mecanismos propagadores se debilitan y la inflación tiende a estabilizarse, ¿no? Entonces, de manual, digamos, política contra la inflación en un país central, ¿qué hace la Reserva Federal? Sube un poquito la tasa de interés, limita un poco la actividad económica y se acabó, digamos. Cuando vos tenés que el mecanismo propagador, ese impulso, se da permanentemente en general porque hay una contradicción entre variables económicas, en el caso argentino, entre el nivel de salario real y el nivel de tipo de cambio real. Por ejemplo, el valor del dólar versus el valor del salario, que refleja 2 componentes. Uno es el valor del salario. A medida que aumenta la economía, crece el consumo, crece la economía interna, vamos a decir. En realidad es la contradicción entre crecimiento económico y estrangulamiento externo, sintetizado en esas 2 variables, te llevan a una permanente, como eran los ciclos de freno y arranque, ¿no? Crece el salario, genera una inflación más de mercado interno, de crecimiento, de expansión, te quedás sin dólares, devaluación, piponazo, aumento de tarifas, salto inflacionario más fuerte. Esa dinámica te mantiene en una inflación de 2 dígitos, por ejemplo, como vivió la Argentina, no sé, entre 2006 y 2018. 14, sí. O hasta depende, ahora, hasta el año pasado. Cortamos, pero sí. Sí, hasta el año pasado, vamos a decir. Cuando ya tenés una inflación de 2 dígitos, lo primero que se debilita es la función de la moneda como reserva de valor. Dejas de ahorrar en moneda nacional, ahorras en dólares, salvo que crees un instrumento, por ejemplo el plazo fijo UVA, el bono SER, instrumentos indexados. Cuando la inflación ya sube a los 3 dígitos, en el proceso ya se pasa del 50, 60, 70 y ya empieza a escalar hacia los 100, 100 y pico, vos ya tenés que empezar lo que es la indexación masiva, lo que decíamos antes. Como claro, la perspectiva para planear la economía a un mediano plazo es imposible, porque vos decís cuánto van a ser los salarios el año que viene, cuánto va a ser el costo de la energía, cuánto va a ser el costo de los insumos, cómo puedo yo planificar un negocio un año si no sé nada de los precios. Empiezo a firmar contratos con cláusula gatillo, contratos de proveedores, contratos, digamos, que me dan una estabilidad, el alquiler indexado, que me dan una estabilidad para poder planificar un mediano plazo. Y eso tiene a favor, es racional desde el punto de vista económico. Lo que tiene en contra es que toda la economía está indexada, entonces suben los precios por cualquier cosa, como masa devalúa un 20% ahora, y automáticamente los empresarios pasan a precio, los salarios se ajustan porque están indexados, se ajustan, están demorada de jubilación, asignación 6 meses, hay que esperar, pum, la política cambiara, la política de tarifa, todo se actualiza rápidamente. Y el que no actualiza rápidamente pierde. Pierde bruscamente, sí. Porque las fluctuaciones de precios son más bruscas en el corto plazo. Más estable en el mediano plazo, más brusca en el corto plazo. Este tipo de inflación, y si quieren, el paso siguiente, si se descontrola, es una hiperinflación, donde el propio sistema económico resetea la memoria inflacionaria. Se acaba la indexación porque la velocidad de ajuste es tan rápido que ya no puedes actualizarte por la inflación del mes pasado, porque en un mes desapareció tu sueldo. Entonces ya desaparece la memoria inflacionaria, se resetea el sistema, vuelve a cero y
la moneda empieza a perder, incluso ya con 3 dígitos empieza a perder la función de unidad de cuenta, y con la hiperinflación lo pierde totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los precios se empiezan a fijar en otras monedas. Claro. En Argentina, característicamente el dólar, como vos dijiste, está pasando con los alquileres, está pasando con algunos productos. Ya directamente, para tener una referencia estable de precio, lo fijo en dólares y después me fijo a cuánto está el tipo de cambio y lo voy actualizando. Las hiperinflaciones, eso es lo habitual. Por eso planes como la convertibilidad y la dolarización son tan efectivos cuando venís de una hiper. Porque si todos los precios están dolarizados, ya que tu cabeza funciona en dólares, vos cambiás todo al dólar, se estabiliza. Claro. Bueno, en la inflación de 3 dígitos todavía no se perdió la unidad de cuenta del todo, ¿no? Todavía los precios se siguen fijando en pesos. O sea, podemos estar peor. Sí. Pero digo esto porque te lo digo porque tiene que ver con qué programa apliques. Porque eso puede hacer que vos aplicas, por ejemplo, una dolarización, una convertibilidad y no venís de una hiper, y siga habiendo una dinámica inflacionaria, por ejemplo, como te decía yo, por pujas o otras cuestiones, que te desestabilice el proceso de estabilización. En una inflación de 3 dígitos, nosotros estuvimos estudiando muchos programas. En el libro hay una propuesta, y ahora tenemos otra propuesta más. Una es con cambio de moneda y otra sin cambio de moneda. La que está en el libro es una más sencilla. Nosotros la habíamos pensado más para 2 dígitos, que era básicamente hacer un congelamiento total de todos los precios, de todo, tarifas, dólar, de 3 meses, y llamar a un acuerdo social, y en ese acuerdo social negociar las paritarias en salario real, tipo paritaria UVA, fijar los salarios UVA, pero a partir del momento de congelamiento. Entonces la idea en esos 3 meses que congelaste son como la pauta para, claro, para lo que viene. La inercia hace que la inflación del pasado se proyecte hacia el futuro. Entonces nosotros decíamos, como estamos en una inflación muy inercial, congelemos la inflación y proyectémoslo inercialmente. Pero de esos 3 meses. De esos 3 meses. No lo anterior. No, por eso era un plan de estabilización. O sea, se llamaba a un congelamiento total de los precios por 3 meses, se generaba una estabilidad artificial y se negociaba en una mesa social un salario real indexado al periodo de congelamiento, con la idea de que alquileres y costo de crédito también confluyan, digamos, también se había que renegociarlo, indexándolo a partir del periodo de congelamiento por 9 meses, de manera que la estabilidad lograda con ese congelamiento se traslade por los próximos 9 meses en la pauta salarial, de alquileres, en los costos financieros, en la política de tarifa, en la política cambiaria, con la idea de que eso también se traslade a todos los precios en general. De esa manera, el descenso que lograbas en esos 3 meses de congelamiento lo proyectabas inercialmente por 9 meses y después decíamos romper la indexación. Para eso necesitas un poder político para armar, digamos, ese consenso de sí, que el poder hablas. político se necesita siempre, digamos. Siempre, si vas a pero hacer ahí un plan de estabilidad, particularmente necesitas poder político porque es una política. Pero un presidente nuevo, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, se podría hacer el año que viene. es muy relativo. Nosotros decimos, el plan austral lo lanzó Alfonsín, con los El empresarios 85. en contra, con los sindicatos en contra, con los militares en contra, en un quilombo, y fue exitoso. No lo pudo sostener. En secreto fue, sí. No lo pudo sostener, pero fue exitoso en su funcionamiento. Si hubiera tenido dólares para sostenerlo, hubiera funcionado. Después, ahora lo que estamos pensando es más tomando, como ya es una inflación de 3 dígitos, estamos tomando la idea del plan real de Brasil. Porque ellos utilizaron, sería como una idea de lo que quiere hacer Milei con la dolarización, pero sin dólares, digamos, porque no están. Entonces, y con la flexibilidad de no atar una moneda tanto al tipo de cambio, por esto que decíamos, la pérdida de competitividad y la posibilidad de que dure o no el programa a mediano plazo. Entonces la idea sería lanzar una especie de moneda indexada, ¿no? Que fue lo que hizo Brasil. Entonces, a diferencia del otro programa, acá vos lo que haces es el UVA, digamos, se publica incluso diariamente el valor del UVA. Claro. Vos llamás a lanzar ese plan de estabilidad y lo que haces es fijar los salarios en UVA. Hay toda una política, después más técnico nos vamos a poner en cómo se hace la fijación, a qué valor de salario. Es en general es el salario, lo que hicieron los brasileros, y después podemos discutir la lógica, es el salario real promedio entre puntas de convenio, entre la última actualización hasta el presente, digamos. Lo fijas en UVA, o sea que se lo pones a valores que se actualizan automáticamente a valor real, para que no pierda más por la inflación. Fijas los alquileres a valor UVA, también de la misma manera. Fijas los créditos y las deudas. Todo esto lo abrís voluntariamente, es una negociación entre privados. Le generás todos los incentivos, en el sentido que el tipo que está alquilando le decís, podés indexarlo diariamente. Fíjate el valor del alquiler, negociarlo con tu inquilino y
transformar. Claro, mensualmente. Digamos, sí. Con una tabla de desagio fijada en esto de cuánto fue el valor UVA. Entonces, si vos tu último alquiler, desde el último aumento hasta ahora, fueron 6 meses, sería el valor promedio de los últimos 2 meses del alquiler, pum. Ahí tenés la tabla de conversión para cualquier contrato, digamos. Sí, sí, sí. Y estimulás que todos los empresarios empiecen a fijar sus precios a valor UVA. Entonces, con esta idea de tener una referencia de precio en una economía inflacionaria, vos decís, ¿cuánto te vale esta copa? Bueno, tantos UVA. Y el tipo sabe y lo va actualizando de acuerdo al UVA. ¿Cuál es la idea de esto? En esta negociación. Los brasileños lo hicieron así. Nosotros proponemos iniciarlo con un congelamiento total de precios y un periodo de negociación de esto. Porque los brasileños tuvieron una inflación en UVA y tuvieron una aceleración de la inflación en la moneda, creo que eran los cruzados, me parece. Y para evitar eso, nosotros proponemos el congelamiento de precios y después abrir un margen de negociación y reactualización. Vos lo que estás logrando, digamos, los planes de estabilización tienen que tener 3 puntos. Uno es resolver los desequilibrios estructurales. En Argentina, el sector externo. Sí, esencialmente. Sí, y después los ortodoxos tienen el fiscal. Sí, este año es particular, igual me parece, sí. El fiscal. Lo podemos discutir, pero nosotros creemos, bueno, nosotros en el plan de estabilización tenemos una respuesta para las dos. Digamos, el externo, lo que decimos es que el año que viene debe ser bueno. Es bueno y hay que aprovecharlo porque no va a haber otro año que viene. Es el momento del lanzamiento. Claro. ¿Por qué? Porque tenés la recuperación de la cosecha, tenés parte de la sustitución de importaciones de energía por el gasoducto Néstor Kirchner, calculamos un superávit comercial de 20.000 millones de dólares y no tenés vencimiento fuerte de deuda. Entonces es el año y tenés un gobierno nuevo. Es el año. Si cuando lo tenés que lanzar, es el año que viene. Después, el otro es el desequilibrio del sector público. Primero que ya hay un ajuste brutal que con solo la recuperación de la cosecha tendrías las cuentas más o menos equilibradas, y nosotros después proponemos una política que ya planteamos en un plan económico, el plan Hornero del Centro de Estudios Calabrini Ortiz, lo pueden consultar en la web, que es la idea de armar fideicomisos que financien la obra pública, que financien los planes de vivienda, que financien toda la política que sea de obras más o menos grandes, y que esos fideicomisos se fondeen con guita de los bancos que se vean obligados a fondearlo, porque si no, no le accedes a los LELIQ. Entonces vos a un banco le decís, vos para acceder a las LELIQ, así como lo obligan a tener encajes no remunerados, bueno, un porcentaje de eso lo tenés que poner en estos fideicomisos. Nosotros calculamos, si el ANSES pone 10% de su tenencia ahí y los bancos ponen el 10% de lo que tienen en el LELIQ, con solo eso tenés 2 puntos del PBI de déficit fiscal que podrías anular y financiarlo mediante esos fideicomisos. Entonces, esos son los desequilibrios estructurales. El otro punto que tenés es cómo lograr romper la puja distributiva. Lo que te decía, que la dolarización en sí no la rompe y que puede ser el talón de Aquiles de un programa de dolarización, claro, si se llega a lograr implementar. Bueno, acá la forma en que vos haces converger los precios relativos para evitar pujas que rompan un proceso de estabilización es con este proceso de fijación de salarios, precios, alquileres, créditos, tarifas, dólar en una moneda indexada, donde hay un congelamiento inicial y una negociación, que lo que estás haciendo es encauzando una negociación hacia un nivel de precios relativos estable. Que la idea de, por ejemplo, el salario, te tomo el salario real que vos tuviste, o sea, yo no te estoy cambiando nada, te estoy tomando el salario real que tuviste, te estoy poniendo el precio del alquiler que efectivamente en términos promedio pagaste, te estoy poniendo el valor de crédito, o sea, no estoy generando cambio distributivo porque no le quiero exigir a un plan de estabilización otras cosas, que logre lo que tiene que lograr, frenar los precios. Después discutimos cambiar la distribución, cambiamos todo como un paso posterior, pero si le empezamos a poner exigencia al plan de estabilización lo vamos a reventar porque no va a poder dar soluciones. Entonces la idea es tomar los precios relativos de equilibrio del momento. Sí, de lo que existe. Lo que existe, los precios que realmente están dando. Por lo que vos realmente estás ganando. No te voy a hacer ganar más ni menos, pero te voy a hacer que lo que estés ganando sea lo que estás ganando sin inflación, digamos. Claro, y yo creo que la gente puede agarrar efectivamente, ¿no? Porque uno dice, bueno, estoy ganando poco, pero la contrapartida es, bueno, pero te doy estabilidad, ¿no? Un poco. Sí, y que hay una ganancia, porque el trabajador y todo el mundo pierde guita con la inflación, que es la guita que vos tenés en efectivo diaria, tenés un monto que vos sabés que vas perdiendo un porcentaje. Sí. Entonces que siempre los planes de estabilización exitosos no son contractivos. Tienen ese efecto expansivo. No, está claro. Entonces, la convertibilidad creció muchísimo y se redistribuyó el ingreso después del 91. Del 91 al 93 hay una mejora de distribución del ingreso. Sí, vía recuperación del poder adquisitivo. Sí, claro. No había desempleo, pero la había echado ante la gente. Sí.
Pero bueno, tiene esto de que es la forma de converger referenciando los precios en una moneda indexada. Y el tercer punto, que era la inercia, el tercer efecto de una inflación de 3 dígitos, lo rompes porque vos, después que terminás y que todos fijaron precios, salarios y le diste un tiempo también de reajuste al sistema, digamos, rompiste el congelamiento. O sea, el congelamiento es una etapa inicial, poner que dure 2-3 meses, y después dejás jugar 6 meses sin cambiar la moneda todavía, pagando en pesos todo. Ahí se termina de ajustar, y si lo lográs estabilizar, bueno, después en el plan nosotros ponemos medidas para acompañar institucionalmente para que eso converja, digamos, y no sea inestable. Ahí haces la sustitución de monedas. Entonces todos los contratos están fijados en una moneda indexada. Cuando la moneda indexada toma el poder, todos los contratos ya están fijados en una moneda, y por lo tanto la indexación desaparece por exceso de indexación. Claro. Porque todo está indexado en una moneda que ahora pasó a ser la moneda real, y por lo tanto es lo mismo que pasaba con la dolarización, digamos. Ya el contrato lo haces en alquiler en dólares. O sea que todo está indexado al UVA, y la nueva moneda sería el UVA. El UVA, ya empezaste, nombre. Claro, el nombre que sea, digamos. Claro, pero si tu alquiler son tantos UVA y ahora la UVA es la moneda, claramente no está más indexado. Sí, simplemente cambiaste la moneda naturalmente, para decir así. Naturalmente. Decir, ya la cabeza. Construiste una unidad de cuenta estable. Desde la cabeza de la gente al billete. Construiste una unidad de moneda estable, construiste precios relativos estables, y después sustituiste la moneda. Claro. Y de esa manera estabilizaste los precios relativos, estabilizaste los precios, rompiste la inercia y calmaste la inflación por puja. Si atendiste los desequilibrios estructurales, tenés un plan de inflación exitoso, que a diferencia de la dolarización, primero no necesitas juntar dólares. Sí, aunque sí claro. Necesitas resolver el problema externo para que no se te devalúe. Seguís teniendo política monetaria. Y seguís teniendo la flexibilidad cambiaria. Claro. En el caso de que tengas una devaluación de Brasil o sí, como le pasó a Brasil con el real, que el real, digamos, se movía. En cambio, claro, la convertida no se movía, y así estalló. Sí. Digamos, entonces estamos más con esa propuesta de política heterodoxa. Buenísimo, Andrés. La verdad que nos quedamos con un montón de cosas ahí en el tintero. Pero ya tenemos plan para el nuevo gobierno. Falta ser gobierno. Falta ganar. Así que bueno, esperemos que eso ocurra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés. La verdad que siempre queda un montón de cosas para hablar. Te agradezco haber venido. Nos veremos en la próxima.